transmitiendo desde West Columbia, Texas, Estados Unidos. Estamos en abril 26 del 2020 y estamos viviendo una de las situaciones más críticas en este país, donde la cantidad de infectados por el coronavirus es enorme y la cantidad de muertos ya rebasó más de 50,000 personas que han muerto en este país. La verdad, nunca se había vivido una situación como la que estamos viviendo esta semana, que el petróleo cayó lo más bajo que nunca en la historia había caído y rebasó a cero. Ahorita no saben qué hacer con todo el petróleo. Las compañías en Estados Unidos, especialmente Texas, que produce mucho petróleo, no saben dónde depositar el petróleo que hay y no lo pueden tirar. Estamos en una tragedia. Los desempleos han llegado a 28 millones de desempleos en este país. Nunca en la historia había habido una cantidad de desempleo como la que hay hoy. Es impresionante. En el 2008, que hubo una caída del mercado, llegó a 8 millones, pero ahora está llegando a 28 millones, 20 millones más, imagínense. Entonces necesitamos tener mucho cuidado, orar y seguir orando porque el Señor tenga misericordia de nosotros. Queremos en esta mañana saludar a nuestros amigos, hermanos, pastores en diferentes países del mundo. Sé que en República Checa nos están siguiendo la transmisión, igual que el pastor Mirek en Cumnahora y también en Colín, y ahí el hermano Radix Metana y la familia de ellos y otras personas ahí en República Checa. Y es una bendición para nosotros llegar por este medio a una distancia tan lejos, decirle a estos hermanos que los amamos verdaderamente y que nuestro corazón está con ellos siempre. También agradecemos a los hermanos que nos sintonizan en cada país. Quiero saludar a mi amigo Héctor Alfaro ahí en Costa Rica. Fuimos compañeros del Colegio Bíblico Nico Paz en el año 76 y ayer que hablábamos me contaba las cosas y fue un tiempo muy especial con él platicar. Y así de la misma manera me dieron reportes de México, de Colombia, mi familia, todos se reúnen en esta hora para recibir esta palabra. Queremos decirles que estamos orando, queremos decirles que estamos verdaderamente conectados con cada uno de ellos y esperando que esta situación se termine. Muy bien, hermanos, quiero traer una palabra en esta mañana, pero quisiera decirles que recibí una llamada este jueves pasado, el 4 de marzo al 11 de marzo de este año. Estuvimos en Querétaro dando una conferencia para pastores y en Celaya, Guanajuato, y uno de los pastores en la conferencia del sábado vino hacia mí y me dijo: pastor, perdona que lo interrumpa, pero quería pedirte si puedo traer a mi esposa que está muy grave. Sí, claro, hermano, tráela. Y se fue. Al ratito llegó con ella. La señora estaba muy grave y le pedí a los pastores que oráramos y oramos éramos 40 pastores con sus esposas, así que era un grupo de 80 personas. Oramos y esta semana me llaman que la señora, Dios la sanó, que está bien, que están muy contentos, muy agradecidos con Dios. Y hemos continuado recibiendo testimonios de lo que Dios está haciendo y ha hecho, y eso es impresionante. Toda la gloria sea al Señor. Quisiera hablar en esta mañana un poquito sobre un mensaje que ha impactado mi corazón y tiene que ver con esa palabra que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aquí hay una palabra muy impresionante que dice: y sabemos. Quien lo está diciendo es el apóstol Pablo. Siempre nos preguntamos, y es muy importante conocer y saber quién lo dijo, ¿verdad? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? El apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y en esa carta le habla a los hermanos y les dice: y sabemos, porque hay un grupo de hermanos que saben lo que Pablo sabía, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora la pregunta es:
¿Podemos amar a Dios sin tener una relación con Él? ¿Podremos amar a Dios sin haber tenido una experiencia del nuevo nacimiento? Es interesante porque esa pregunta se me hizo. ¿Cómo puedo yo tener una relación con Dios? Porque normalmente hay mucha gente que dice que cree en Dios. Una cosa es creer en Dios, pero otra es tener una relación con Dios. Y esto es importante porque el apóstol dice, y sabemos que los que aman a Dios. Ahora, hay un gran mandamiento en la Biblia, en Mateo 22:37, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es un mandato, es una orden, amar a Dios. Luego en el libro de Deuteronomio 30:16 dice, pues te ordeno hoy, le dice el Señor, esto lo dijo Dios mismo al pueblo de Israel. Por eso te dije, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios y andar en tus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Hay una condición impresionante cuando, si el primer requisito para nosotros prosperar, ser bendecidos, ser protegidos, ser guardados, es amar a Dios. Y por eso el apóstol dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, la pregunta sería, pero pastor, ¿cómo puedo yo saber que amo a Dios? Si en la iglesia tradicional no hacemos esto, vamos a la hora que queremos, el día que queremos, pero en realidad no hay un compromiso. Pues la verdad, una persona no puede amar a Dios a menos que no haya nacido de nuevo. Tiene que haber primero un arrepentimiento de pecado. Tiene que haber confesión de pecado. Y luego viene, después de la confesión, después del arrepentimiento, tiene que haber la restauración. Entonces viene un proceso en la vida de nosotros para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la mente de nosotros debe de ser renovada. Tenemos que tener la mente de Cristo. La mente tiene que pasar por un proceso de renovación y solamente se renueva a través de la palabra de Dios, de la lectura de la palabra de Dios. Es algo constante, permanente, que nosotros tenemos que estar haciéndolo. Leyendo la palabra de Dios. Como una joven o un joven enamorado, yo recuerdo en tiempos antiguos que las novias guardaban las cartas de que los novios les enviaban. Ahora yo no sé por qué ya no tienen dónde guardar, todo lo guardan en el teléfono, ¿verdad? Pero la carta la leían una y otra y otra y otra vez. ¿Te acuerdas, Mildred, cómo leían mis cartas? Entonces, las leían, ¿y por qué? Porque estaban enamoradas. Cuando la novia le escribe a uno, bueno, uno se acuerda de la cartita. El hombre es menos expresivo, pero también la lee varias veces, ¿no? Yo recuerdo una vez que mi niña estaba en la escuela y hizo un dibujo, y ese dibujo fue escogido y lo mandaron a la Casa Blanca. Y entonces el presidente Clinton le respondió. Y entonces le decía varias cosas en la carta a Melissa. Pero lo que le pregunto a Melissa, estaba pequeña ella, y le pregunto a Melissa, ¿y qué te dijo el presidente? Dice, Dear Melissa, querida Melissa. Para ella era algo grande que el presidente de esta nación le haya escrito una carta y le haya dicho, querida Melissa. Ahora imagínense, cuando nosotros leemos las cartas del Señor, la palabra, lo hermoso que es para nosotros guardar
este sentimiento, esta palabra. Por eso la mente de la persona tiene que ser renovada. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, dice la Biblia, que tu espíritu y mi espíritu se unen a Dios y los dos somos un solo espíritu. Entonces hay una unidad espiritual con Dios. Nadie llega a Dios con la carne, a Dios solamente se adora en espíritu y en verdad. Entonces la única manera de llegar a Dios es a través de nuestro espíritu, y para eso el espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y somos un solo espíritu. Nadie llama a Dios Padre o nadie llama a Dios Abba si no tiene el espíritu de Él. Entonces la persona primero tiene que tener el espíritu de Dios. La Biblia dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Entonces tiene que haber un nacimiento espiritual. Luego, en segundo lugar, tiene que haber otra cosa bien interesante, que es el alma de la persona. La Biblia dice que tenemos que ser regenerados. Y la regeneración es el cambio de persona. El alma tiene que pasar por un proceso de regeneración. Muchas personas han sido lastimadas, han sido heridas, han sido abusadas y viven con un resentimiento, viven con odio, viven con amargura, viven con un montón de situaciones, y así como están, no pueden verdaderamente adorar a Dios porque están resentidas. Y la Biblia dice, por cuanto no me serviste con gozo y con alegría de corazón, te desecharé de mi presencia. No podemos entrar a Dios amargados ni resentidos. Por eso tenemos que ser regenerados, por eso tenemos que ser sanados espiritualmente y sanados del alma. A eso se le llama la sanidad del alma. Y luego hay otro proceso que dice que tenemos que liberarnos del pecado. El cuerpo necesita liberación del pecado. Los hábitos destructivos que nos destruyen nuestro cuerpo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si el templo está sucio, no puede morar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso necesitamos pedir perdón, por eso necesitamos arrepentirnos, por eso necesitamos cambiar nuestra vida. La Biblia dice, de modo que si una persona está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, para entrar al reino de Dios y para tener una relación con Dios, es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener una mente nueva, una alma sanada, un cuerpo libre del pecado. Como dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Entonces hay un proceso en el que estamos viendo para la vida cristiana. Entonces, cuando tenemos nosotros eso en nuestras vidas, que hemos nacido de nuevo, es lo que Pablo ya había experimentado. Y Pablo dice, y sabemos, él sí sabía porque él había pasado esa experiencia. Y le estaba hablando a hermanos que conocían y que habían pasado la misma experiencia. Y les dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Todo les ayuda bien. ¿Por qué? Porque él sabía que todos los que hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, podemos amar a Dios. Entonces tiene que estar el Espíritu Santo en nosotros, con el cual clama Abba, Padre, que quiere decir papacito. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos de las tinieblas a la luz, sucede algo extraordinario, que es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Él ora por nosotros, Él gime por nosotros. Y cuando nosotros estamos orando en el Espíritu, es cuando nos estamos comunicando con Dios. Por eso, para una persona que ha nacido de nuevo, no es difícil amar al Señor. Es tan hermoso cuando uno ha nacido de nuevo que uno quiere pasar tiempo con el Señor, lo más posible, horas y horas. Pasa uno en oración, adorando, bendiciendo al Señor, agradeciéndole por tantas bendiciones. Yo no me puedo imaginar todas las cosas que tengo que agradecerle a Dios. Tengo muchísimo de qué agradecerle. Y el tiempo corre y avanza, pero recuerdo que
en 1976 yo vine a Estados Unidos de Colombia y vine porque Dios me había llamado a prepararme al seminario y estudiar para ser un pastor. Pero nunca voy a dejar de agradecerle a Dios por la oportunidad que me ha dado, porque esto me lleva a decir lo siguiente. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es muy fácil decir, bueno, Dios nos ayuda a todos. No, 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 no. Aquí hay una condición. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muchos de nosotros que hemos sido llamados para servir a Dios, entendemos bien esta palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay cosa más grande en este mundo que servir a Dios. Y cuando hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, se siente una satisfacción tremenda. Como decía David, yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Él sentía un orgullo, un gozo reunirse en la casa del Señor porque amaba al Señor. Cuando uno ama al Señor, nada es difícil. Cuando uno hace lo imposible, cuando hay amor. Así que le dio el Señor una condición al pueblo de Israel y le dice que lo deben de amar. Te ordeno. No es solamente una opción, es una orden. Que ames al Señor tu Dios, que ande en sus caminos, que guarde sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a poseer. Qué impresionante. Ahora, en Deuteronomio 6:5 dice, tienes que amar a Jehová tu Dios con tu corazón, con toda tu alma y con toda tu vida. Entonces, uno ama a Dios, que es el primer paso, y el segundo es entender que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de Él, son llamados. Ahora, hay algo que tenemos que entender. ¿Cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo funciona el gobierno de Dios? Una persona que ha nacido de nuevo, ama a Dios y tiene un llamado de parte de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña cómo el Padre es el que nos llama. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene una función ministerial. El Padre nos llama. Él es el que nos llama a servirle. Nos confirma en Jesucristo y en el llamado que nos da. Yo recuerdo en el año 76 recibí una palabra en un campamento de jóvenes que Dios me llamaba al ministerio. Y ya me había dado la oportunidad Dios de venir a este país. Y fui a hablar con mi pastor y me preparó y le dijo, sí, todo está listo. Y fue como Dios me abrió la puerta para venir a este país. Vine porque Dios me llamó a servir. Él me confirmó el llamado ya cuando llegué a este país y estudié. Luego viene algo, dice que el Padre nos llama, nos confirma, nos unge, nos sella y nos da las arras. Escuchen bien. El Padre nos llama, nos confirma, nos unge, nos sella y nos da las arras. Hay una función en el gobierno de Dios. Cada uno tiene un orden. El Padre hace una obra, el Hijo hace otra y el Espíritu Santo hace otra. Fíjense qué hace el Hijo. El Hijo nos sana, el Hijo nos salva, el Hijo nos liberta, el Hijo nos imparte los ministerios. Es una función del Hijo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces el Hijo nos sana, nos salva, nos liberta, nos imparte los ministerios. Es una función del Hijo. Entonces aquí vemos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito de Dios, que somos llamados, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo hace otra función ministerial. El Espíritu Santo se encarga de la regeneración. Somos regenerados por el Espíritu de Dios. Regenerar es cambiar las cosas que se nos
hicieron mal en nuestra vida, cambiarlas, porque Dios convierte la maldición por bendición. Amén. Entonces, aquí encontramos que el Espíritu Santo nos regenera, nos santifica. La palabra santificar es apartar, separar, escoger, ponerlo a un lado para un uso, y es para servirle a Dios. Luego el Espíritu Santo nos imparte los dones, y Él mismo hizo algo extraordinario, que fue, impartió los dones. Hay los dones de ciencia, hay los dones que para ministrar, hay el don de sabiduría, el don de, se me están yendo todos, vuelvo otra vez. El Espíritu Santo nos imparte los dones y nos llena de poder. Los 9 dones son para hacer trabajo misionero, para hacer trabajo pastoral. Y Él mismo, el Espíritu imparte los dones de sanidad, de hacer milagros, y en los dones de sanar a los enfermos, el don de lenguas, interpretación de lenguas, y el don profético, el don de ciencia, el don de sabiduría y el discernimiento de espíritus. Todos estos dones son dados por el Espíritu Santo para los que son llamados. Para los que son llamados. Por eso dice la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, si usted ha recibido el llamado de Dios y quizás no lo está haciendo, esto te desafíe a tomar este compromiso, porque la verdad, Dios cuida de los suyos. Amén. Dios cuida de aquellos que ha llamado. Y como dijo este hombre de Dios, el hombre de Dios es inmortal hasta que no cumpla su ministerio. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos el respaldo total de Dios cuando estamos en la voluntad de Él. Y luego dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en 1 de Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando tienes una relación con Dios, cuando verdaderamente estás en la voluntad de Dios, cuando le sirves a Dios, la Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego continúa diciendo el libro de los Romanos, dice, más que vencedores, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mira qué impresionante. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Primero los predestinó desde antes de nacer, y luego los llama. Viene el llamado de Dios. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Qué es la palabra justificar? Quitarle la culpabilidad a un corrupto y hacerlo justo. Quitarle los cargos. Y eso es lo que hizo el Señor. Cuando la persona se arrepiente de su pecado, pide perdón, le entrega su vida al Señor, le confiesa su pecado, viene ese tiempo de reconciliación, de restauración, y aquí viene el medio de santificación, que es la justificación. Somos justos, no porque no hicimos mal, somos justos porque Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Amén. Así que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como quien dice, oye, ¿qué me importa lo que pase? Que el coronavirus va a acabar con toda la gente. No es verdad, hermanos. Créanme, los ungidos de Dios están aventajados. Créanlo. Los hombres de Dios que son, porque algunos pastores han muerto. Créanmelo. ¿Pero por qué han muerto?
porque no han seguido las instrucciones que se les dio. A otros los llevaron presos porque no aceptaron las órdenes. ¿Por qué? Porque la ley dice, estamos gobernados por un gobierno que estamos viviendo en este país, estamos sometidos a estas leyes. Se salieron del propósito, se salieron de la orden que se dio y murieron. Y quizás no tenían el poder de Dios en sus vidas, no eran ungidos. Hay muchos que están en el pastorado no porque Dios los llamó, están ahí porque ellos se pusieron. Y lo hacen por un salario, lo hacen por dinero, es una profesión. Pero aquellos que son llamados por Dios y que tienen el poder de Dios prevalecen, no importa lo que venga, porque como dice la Biblia, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos podrá separar, verdad? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Él nos dio a su Hijo, si nos dio su vida por nosotros, ¿cómo nos va a dar todas las cosas buenas? Hemos visto que aquellos que estamos sirviendo al Señor, la mano de Dios ha sido extraordinaria. En todo, no falta nada. Tenemos abundancia de tanta bendición. Los hermanos del ministerio, los que están presentes y los que nos están oyendo por este medio, no han perdido sus trabajos, viven bien. ¿Cómo Dios se ha encargado de que cada uno de nosotros seamos protegidos? Aquí tenemos un hermano que distribuye pan y que va a todas las tiendas a llevar pan. Y todavía el Señor lo ha guardado, lo ha protegido y creemos que no le va a suceder nada, porque está en la mano de Dios. Tenemos que ser prudentes, pero cuidarnos, pero a la vez decir que cuando estamos en las manos de Dios es más fácil pasar por todos estos problemas estando agarrados de aquel que lo puede todo. Así que dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego hace una pregunta el apóstol. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Sabía usted que tú tienes a tu hermano mayor en el reino de Dios intercediendo por aquellos que lo aman? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué lindo es saber esto, ¿verdad? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Si tú amas a Dios, hermano, nada te va a separar de Dios. Amén. Nada. ¿Qué es nada? Nada. Dice el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Nada te va a separar del amor de Dios. Porque tú amas a Dios. Y Dios se encarga de ti, de guardar tu vida y de protegerte y de estar en su mano. Entonces, aprendemos que nosotros sabemos que estamos en un mundo de conflictos, en un mundo de problemas. Como dice la Biblia, para entrar al reino de Dios nos es necesario pasar a través de muchas tribulaciones. Es necesario acompañar a Cristo en las tribulaciones que Él estuvo. Porque si somos imitadores de Él, Él sufrió en la tierra, Él pasó por mucha opresión. Porque a vosotros os ha concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis con Él. Entonces sabemos que nada nos va a separar del amor de Dios. Porque Él está en nosotros, pero tenemos que pasar por lo que tengamos que pasar. Vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra del Evangelio por medio de la tribulación. Y entonces terminamos con este versículo que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? Nada. Hermano, si usted conoce al Señor, si usted
ha renovado su mente, si usted ha nacido de nuevo y se ha unido a Dios a través de su espíritu, si tu alma está sanada y su cuerpo está libre del pecado, hermano, tú eres una nueva criatura. Para entrar al reino de Dios necesitamos una nueva creación. Entonces, si la muerte te llegara a sorprender, dice la Biblia, que para mí, dice Pablo, ¿qué? Para mí el vivir, ¿cómo dice el versículo? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Entonces, aquellos que han nacido de nuevo no le tienen miedo a la muerte, porque saben qué lugar van a ir. Pero qué triste para aquellos que viven inseguros. Qué triste para aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Qué tristes aquellos que solamente son oportunistas, que solamente buscan a Dios en momentos de una necesidad. Porque ahorita todo el mundo anda clamando, asustado, llorando, gimiendo y pidiéndole a Dios cuando nunca se acordó de Él en vida. Y por esa razón vienen estas tragedias, para sacudir a aquellos que están fuera de la voluntad de Dios y a ver si lo podemos examinar de nuevo. Amén. Porque ese es el propósito de Dios desde esta situación. Sacudir a la iglesia, sacudir a todos aquellos que están fuera de la voluntad de Dios para que lo escuchen, porque el tiempo que viene no es nada bueno. Así que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Así que amigos, hermanos, en esta mañana quiero dejarles esta palabra y quiero decirles sobre todas las cosas, aprender a entender la palabra de Dios, porque sabemos que al que ama a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Quiero terminando con una palabra de oración para aquellos que están ahí, quizás han recibido esta palabra y han meditado en ella, pedirle que el Señor les dé esa confianza plena de que si hacen lo que la palabra de Dios les pide, ellos tengan la seguridad de entrar al reino de Dios y tener la vida eterna. En esta hora te damos gracias, oh Dios, por este tiempo tan maravilloso que nos permite de llegar a Dios por estos medios, de llegar al pueblo, llegar a las naciones a través de estos medios. Pedimos que cada persona que en esta hora ha recibido esta palabra, tú les des esa confianza, los ayude a que ellos puedan encontrar una iglesia, una Biblia, hermanos que puedan guiarlos y ayudarlos para entender más la palabra de Dios y puedan estar seguros que cuando tengan que partir de esta vida, van a estar seguros de que van a entrar al reino de Dios y van a tener la vida eterna. El Señor les bendiga. Espero que se comunique a través de Facebook, nos diga algún comentario sobre la palabra que ha recibido y queremos recibir noticias. Si tienes peticiones, por favor, envíalas a través de este medio para en la reunión de oración llevarte en oración. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Dios les bendiga. Muchas gracias.